La falta de lectura se nota, y más aún cuando decimos frases que nos evidencian. Por ejemplo, en la actualidad no es raro encontrarse con personas que creen que en el México prehispánico solo había tribus pequeñas, que aspiraban únicamente a una supervivencia básica, lejos de toda complejidad en su estilo de vida. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad, pues hubo reinos e imperios, e incluso ciudades más grandes que en Europa, que en algunos aspectos llegaron a un mayor desarrollo. Para entender esto es claro que hay que tomar algunos buenos libros y descubrirlo poco a poco. Pero hoy vamos a despejar una de las dudas que, aunque no lo creas, es muy común. ¿Cuál es? Pues que mucha gente cree que los mayas y los mexicas son los mismos. Y ahí los tienes creyendo que la Piedra del Sol es el calendario maya y que Pakal fue un gobernante mexica. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre unos y otros. Pero antes de continuar, espero ya nos sigas en Facebook, Instagram y Twitter. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Empecemos primero por los mayas, de los cuales su historia comenzó alrededor del año 2600 a.C. y atravesó una fragmentación hacia el año 1800, cuando se establecieron varios reinos que nunca llegarían a conformar un gran imperio. Ya para el año 900 de nuestra era, la cultura maya alcanzó su mayor esplendor. Por su parte, los mexicas fundaron su capital México-Tenochtitlan en el año de 1325 de nuestra era, es decir, 400 años después del esplendor maya, y vieron el final de su gloria con la caída de su capital por los españoles en el año de 1521. Por lo tanto, podemos decir que los mexicas comenzaron su existencia cuando los mayas hacía siglos que habían dejado de ser un poder importante. Ahora hablemos del territorio que habitaron cada uno. En el caso de los mayas, tuvieron presencia en el sur y el sureste de México, en Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y el norte de El Salvador. Los mexicas, por su parte, se situaron en el Valle de México, es decir, en el centro del país, donde ahora se encuentra la capital mexicana, que antes fue un lago. Se expandieron hacia el sur, llegando a tener puestos de avanzada hasta Nicaragua. En cuanto a su cosmovisión, los mayas no tuvieron grandes rivales en su época de esplendor, por lo que no hicieron de la guerra su mayor virtud. Los mexicas, por su parte, basaron su existencia en la guerra, al grado de que para ellos era un honor morir al filo de la obsidiana para complacer a Huitzilopochtli y así poder engrandecer su imperio. Los mayas, al tener una existencia más cómoda, pudieron enfocar sus esfuerzos en el estudio de la astronomía y las matemáticas, e incluso llegaron a ser la cultura con la escritura más avanzada del continente americano. Claro que todo ello no significa que fueran pacíficos, ya que también existían las guerras entre las diferentes ciudades-estado. Como ejemplo de algunas de las diferencias en su sociedad y cultura tenemos los estándares de belleza. Como ya te he contado, para los mayas el estrabismo era uno de los atributos más admirados, así como las perforaciones y las incrustaciones de piedras preciosas en los dientes. Los mexicas, aunque también gustaban de las perforaciones, no llegaron a considerar como símbolo de belleza el estrabismo. En cuanto a la vestimenta de ambas culturas, hubo pequeñas variaciones, pero en el fondo eran prácticamente iguales. Tanto las mujeres mexicas como las mayas vestían de dos prendas. Las mujeres mexicas vestían el hueytl como ropa interior y una camisa larga y holgada llamada huepili, que hoy conocemos como huipil. Para las mujeres mayas, las prendas eran el jubón, que era la ropa interior, el huipil, que es la blusa, y el fustán, que es una falda larga. En cuanto a los hombres de ambas culturas, la vestimenta era prácticamente la misma. Un trozo de tela que cubría las partes genitales y que cruzaba entre las piernas y la cintura para atarse, que los mexicas llamaron maxtlatl y los mayas patí. Por el clima predominante en México, que es caluroso, representaba mayor comodidad no tener prendas que resultaran un estorbo para realizar los trabajos físicos. Recién con la llegada de los españoles, los hombres comenzaron a usar los pantalones como una imposición por los europeos. Claro está que estas eran prendas para las clases bajas, pues las clases altas podían usar oro, plumas, mantas bordadas y teñidas, capas y adornos más especiales. Ahora bien, hablando del idioma, la lengua de los mayas está emparentada con las de Centroamérica y América del Sur, en tanto que la de los mexicas es una herencia de las tribus del norte de México y el sur de Estados Unidos, lo que las hace tan diferentes como el ruso y el castellano. Si hablamos de religión, ambos sistemas de creencias son muy parecidos en esencia, pero por las diferencias de lenguaje y de cultura hay algunos cambios muy leves. Por ejemplo,
Para los mexica, el dios de la lluvia es Tlaloc, el señor del inframundo es Mictlantecutli y la serpiente preciosa es Quetzalcóatl. Por el contrario, para los mayas, Chac es el dios de la lluvia, el señor del inframundo es Apuch, quien también recibe el nombre de Yom Kimil y Hunahau, y la serpiente preciosa es Kukulcán. Pero dadas las condiciones geográficas y culturales, sus dioses principales de cada una fueron los siguientes. Para los mayas, las deidades principales fueron Amun, señor del maíz, Amusencaf, señor de las abejas y la miel, Ixchel, señora de la luna, Apuch, señor de la muerte y del inframundo, Chac, señor de la lluvia, Itzamná, dios del conocimiento, Kukulcán, señor del aire, del agua, la medicina y la agricultura, y Ahauquín, señor del sol. Y para los mexica fueron Huitzilopochtli, señor de la guerra, Quetzalcóatl, señor del conocimiento y la sabiduría, Tezcatlipoca, el señor de la noche omnipresente, juez del ser humano, Coatlicue, señora de la fertilidad, Mictlantecutli, señor de la muerte, Tlaloc, señor de la lluvia, Xipetotec, señor del reverdecimiento y la vegetación, y Xochipilli, señor de los artistas, los juegos y la belleza, entre otros. En cuanto a su organización, hay una diferencia muy clara. Los mayas no se conformaron como un gran imperio, sino como una serie de ciudades-estado, autónomas la una de la otra, pero que compartían rasgos culturales semejantes. Los mexica, por el contrario, sí buscaban absorber tanto a vasallos como aliados, pues cada ciudad que conquistaban le debía su lealtad a Tenochtitlan, así como un tributo obligado según su capacidad de producción. En el caso de sus aliados, los mexica primero derrotaron a sus peores enemigos, los tepanecas, quienes les tenían prácticamente esclavizados para después ofrecerles la oportunidad de formar una alianza. Con el tiempo, los mexica terminaron por absorber a una gran cantidad de aliados a través de matrimonios arreglados entre la nobleza de las ciudades conquistadas y la nobleza de Tenochtitlan, de tal forma que con el tiempo aquellas ciudades fueron totalmente bastiones tenochcas. Los mayas llegaron a desarrollar una arquitectura muy hermosa, con cúpulas, arcos y hermosos grabados que los mexica no pudieron igualar, o que por su corta historia aún no desarrollaban. Sin embargo, los mexicas sí alcanzaron a desarrollar grandes tecnologías hidráulicas, tales como el acueducto con los que hacían llegar el agua desde muy lejos hasta su capital, sus sistemas de drenaje, las chinampas con las que lograban aumentar su capacidad de producción de alimentos, y los canales de su ciudad para transportarse por canoas y albarradones como el del lago donde vivían y con el que regulaban los niveles de agua para evitar inundaciones y la contaminación del lugar. Ahora bien, hablemos de cuestiones académicas, que incluso hoy en día hay quienes creen que no se encontraban en un buen grado de desarrollo. Hablemos primero de los mexica, quienes por su periodo histórico y habiendo heredado siglos de cultura de sus antecesores, lograron poner en marcha un excelente sistema educativo que se basaba en una filosofía muy clara, Inixtli Inyolotl, que consiste en darle a los niños un rostro y un corazón, palabras con mucho sentido humano si lo analizamos detenidamente. Si bien la educación mexica era diferente para sus distintas clases sociales y además estaba orientada hacia la religiosidad, no es un rasgo que la vuelva incivilizada, sobre todo porque la educación en el resto del mundo también era mayormente religiosa. Sin embargo, los mexica, a diferencia de muchos imperios y reinos del planeta, garantizaron que la educación fuese para todos los niños sin importar su origen ni su condición social. La educación mexica estaba muy bien estructurada y comenzaba desde la infancia, terminando después de la adolescencia, cuando el individuo ya había dominado los conocimientos básicos para su época y clase social. Las escuelas en Tenochtitlan eran de dos tipos: el Calmecac, donde se educaba a los miembros de la nobleza y donde se aprendían las labores propias de su estrato, religión, administración y gobierno, y estaba también el Tepochcali, donde eran instruidos los miembros de las clases bajas y donde se aprendía el arte de la guerra, los oficios y la religión. Para el caso de los mayas, tristemente no se cuenta con demasiada información que nos permita conocer sus sistemas educativos. Sin embargo, podemos inferir, basándonos en los grandes avances que tuvieron, que desarrollaron un muy eficiente sistema educativo. El autor Luis Madrigal sostiene que a partir de los 9 años y hasta los 12, los niños se dedicaban a las tareas propias de su sexo para aprender lo básico para la vida adulta. A partir de los 12 años, se les integraba la vida académica en internados escolares, en los que las clases sociales no se mezclaban. En cuanto a las muertes rituales, tanto mayas como mexica las realizaban, sin embargo de formas muy diferentes. La mayoría de las evidencias señalan que la cultura mexica
Las llevaban a cabo extrayendo el corazón de la víctima para ofrecerlo al sol, y este tuviera la fuerza necesaria para transitar por la bóveda celeste día con día. Según el antropólogo David Stewart, conferencista decano de antropología de la Universidad de Harvard y curador Bartlett de jeroglíficos mayas del Museo Peabody, los mayas eran más dados a practicar la decapitación y el despeñamiento de víctimas atadas por las escaleras en los templos. Estos ritos estaban relacionados con la ascensión de nuevos gobernantes o la derrota de un reino enemigo. A la llegada de Hernán Cortés, los mayas ya no contaban con el poder que alguna vez tuvieron. Las grandes ciudades habían sido abandonadas y la población se encontraba dispersa en pequeños reinos y ciudades, mientras que el poderoso imperio mexica se encontraba en la cúspide de su poder. A los españoles les tomó 2 años derrotar al imperio mexica con ayuda de algunos reinos que no tenían buena relación con ellos, como los tlaxcaltecas y los totonacas. Pero los mayas representaron una mayor resistencia de la que se puede hablar de siglos. Como ejemplo tenemos a Jacinto Canec, de quien ya te he contado en otro video. En el año de 1761, Jacinto retó a la Iglesia Católica y a la corona española para recuperar la libertad de su gente. Actualmente muchas personas confían en que todos los mexicanos somos mestizos, pero basta ir al sureste mexicano y darse una vuelta por los pueblos más apartados de las grandes ciudades para darse cuenta que hay pueblos mayas que aún conservan sus tradiciones y que el único mestizaje que conocen es el cultural, pues sus creencias y organización tienen una clara influencia europea. Pasa igual si vamos al centro de México, donde aún existen muchos pueblos náhuatl dispersos que conservan gran parte de su herencia cultural, como su gastronomía, lengua, cosmovisión y ritos. Bueno, ahora ya sabes un poco de las diferencias más notables entre estas dos culturas representativas de México, para que la próxima vez que veas una película como Apocalipto, sepas apreciar los errores y le expliques a los más crédulos un poco de lo que está mal. Yo soy Xiu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.